Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión. Temas de interés nacional e internacional. Señores, ¿qué semana hemos tenido? ¿Qué semana hemos tenido? Una semana sumamente interesante, sumamente importante, sumamente trascendente, en la que hemos visto pasar mucha agua por debajo de los puentes. Moisés Naín nos presenta un reportaje interesantísimo en su programa Efecto Naín desde Washington, D.C., canal 949 en Washington, D.C., nos presenta este reportaje. No tiene desperdicio. Lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy quiero comenzar el programa con un número: 1.5 billones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que China le prestó a 150 países entre 1949 y 2017, según un estudio recientemente publicado en la revista Harvard Business Review. Y desde el año 2010, el gigante asiático ha triplicado la cantidad de créditos, de préstamos que ha otorgado a otros países. Es así que hoy China es la principal fuente de préstamos para los países menos desarrollados. En este sentido, China ha desplazado al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional como máximo financista del planeta. La mayoría de estos préstamos van destinados a la construcción de infraestructuras esenciales, como aeropuertos, autopistas, vías férreas, represas de agua, etc. Pero han aparecido fuertes críticas a los préstamos chinos. Hay acusaciones de corrupción, de maltratos a los trabajadores en los proyectos financiados por China, tensiones geopolíticas y descontento social. Y es que un préstamo chino no es cualquier préstamo, viene con ataduras muy importantes. Por eso es que hoy vamos a explorar más a fondo cómo el gigante asiático se logró convertir en el mayor proveedor de créditos del mundo y las consecuencias que esto tiene. Miren. $6.000 millones para un nuevo tren de alta velocidad en Indonesia. $5.000 millones para expandir las capacidades de producción de petróleo en Venezuela. $5.000 millones más para la construcción de una nueva capital administrativa en Egipto. Estos son tan solo algunos de los 14.000 proyectos masivos financiados por China entre los años 2000 y 2017. Para el gigante asiático, contribuir al desarrollo de otros países no se trata de mero altruismo. Samantha Custer, del Instituto de Investigación Eight Data, nos explica por qué el gobierno chino se ha enfocado en prestar tanto dinero. En China, la producción de las industrias de construcción, acero e ingeniería sobrepasa la demanda local. Lo que esto significa es que existe una gran motivación por parte de Pekín para utilizar esos recursos, junto con el excedente de capital de sus bancos estatales, para avanzar sus intereses económicos, políticos y geoestratégicos. Desde el punto de vista económico, China utiliza los préstamos como una estrategia para promover sus propias tecnologías y empresas en el extranjero, pues exige la contratación de las compañías chinas para el desarrollo de los proyectos internacionales que financia. Y desde el ámbito geopolítico, aprovecha para aumentar su poder en los países receptores de préstamos y para conseguir aliados que favorezcan sus decisiones en temas de defensa e influencia internacional. Por ejemplo, en agosto de 2022, la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un informe en el que condenaba las políticas represivas de China contra la minoría étnica uigur. Pero la mayoría de los países árabes y africanos que reciben generosos préstamos de esta nación guardaron silencio ante las severas acusaciones. Para lograr todo esto, el gigante asiático presta sumas millonarias con términos y condiciones mucho más favorables que otros prestamistas tradicionales como Estados Unidos o el Banco Mundial. La mayoría de los entes de desarrollo tradicionales realizan procesos extensos de revisión, donde evalúan las implicaciones sociales y ambientales de los proyectos que financian. China no suele incluir estos procesos.
Además, China cuenta con menos trámites burocráticos para entregar los fondos rápidamente. Estas medidas hacen que los préstamos chinos sean muy atractivos para los países de medianos y bajos ingresos, que por su baja calificación crediticia no podrían recibir asistencias tradicionales. Pero al aceptar préstamos de China, los países también asumen considerables riesgos, como plazos de pago cortos y tasas de interés muy elevadas. Es el caso de Ecuador, que en 2015 recibió $7.000 millones que debían ser devueltos inicialmente en un plazo de 12 años, con 7% de intereses. El dinero fue utilizado para construir la represa hidroeléctrica de Coca-Codo-Sinclair, que prometía solventar las necesidades energéticas y contribuir al desarrollo del país. Pero el costoso proyecto ignoró las opiniones de los expertos, que advertían que un terremoto podría acabar con toda la estructura. A tan solo 2 años de su inauguración, la represa ya mostraba miles de fisuras. Y además, el proyecto ha desatado escándalos de corrupción, violaciones a los derechos de los trabajadores, daños medioambientales y desplazamientos de los pueblos indígenas locales. Ecuador no es un caso único. Un estudio realizado por la revista científica Nature encontró que más del 60% de los proyectos financiados por China representan riesgos a la vida silvestre o a las comunidades indígenas. A pesar de todo esto, China rara vez sale perdiendo. Con frecuencia, el gigante asiático le exige garantías a los países receptores de préstamos. Estas garantías pueden consistir en recursos básicos, como el trigo o el café, recursos naturales, como el petróleo, metales preciosos y minerales. Es una promesa de que si el país no logra devolver el préstamo con dinero, lo pagará con la exportación de sus recursos a China. Sin embargo, la crisis económica global, la pandemia y las altas probabilidades de incumplimiento de pagos provocaron que China restringiera significativamente este tipo de préstamos atados a colaterales en los últimos años. En vez, han optado por una nueva estrategia menos riesgosa en el sector privado. Así lo explica Margaret Myers del Diálogo Interamericano. Lo que estamos viendo es mucho más financiamiento en regiones como América Latina por parte de una variedad de actores chinos. Entre ellos están los fondos de capital privado, los fondos soberanos de inversión y hasta las startups. Y de hecho, gran parte del dinero está siendo invertido en sectores donde Estados Unidos, países de Europa y las propias compañías locales ya tienen una fuerte presencia. Pero quizás no pueden competir de maneras tan efectivas cuando las empresas chinas ofrecen muy buenas tarifas. Para las grandes potencias del mundo, el desafío estará en descifrar el nuevo modelo chino y desarrollar estrategias de financiamiento que estén a la par. De otro modo, el gigante asiático podría solidificar un peligroso nivel de influencia geopolítica. El posicionamiento de China como el principal prestamista global es otro ejemplo de su ascenso meteórico en el escenario internacional y la gran influencia que hoy en día ejerce ese país en regiones mayormente descuidadas por el resto del mundo, como el sureste de África o como América Latina, muchas partes de América Latina. Esta es una realidad a la cual no se les presta suficiente atención en los círculos del poder que hay en el mundo. Voy a hablar con un experto de la mente humana sobre el poder del arrepentimiento. ¿Qué pasa en su mente cuando se arrepiente de algo? Vive tu vida sin remordimientos. Es una frase utilizada tan a menudo que se ha vuelto una frase hecha, un cliché. Pero mi invitado de hoy rechaza esta filosofía. De hecho, asegura que arrepentirnos de nuestras acciones nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, a cultivar y proteger amistades y a ser más exitosos en el trabajo, en la escuela, en la vida. Se trata del muy reconocido autor estadounidense Daniel Pink, quien lleva más de 20 años estudiando el comportamiento humano desde la psicología, la neurociencia y la biología. Ha trabajado como editor de la revista Fast Company y del portal web Wired. Sus artículos también han aparecido en medios como The New York Times, The Atlantic, Slate y otros. Pero antes de dedicarse a la escritura y a la investigación, Pink trabajó en política y llegó a ser el jefe de los redactores de los discursos del entonces vicepresidente Al Gore. Este aclamado pensador ya nos acompañó en el programa en el año 2019. Pink ha escrito 7 libros sobre temas muy variados de los negocios, el trabajo, la creatividad y el comportamiento humano. Su más reciente libro se titula El poder del arrepentimiento. ¿Por qué mirar hacia atrás nos puede ayudar a avanzar?
Hoy Daniel Pink nos comparte los interesantes detalles de sus investigaciones y nos enseña a transformar nuestros arrepentimientos en una fuerza positiva para vivir mejor. Esta es mi conversación con Daniel Pink. Mire. Bienvenido al programa, Daniel Pink. Es un placer tenerte con nosotros de nuevo. Thank you for having me back, Moises. Has estado estudiando el arrepentimiento, el arrepentirse. Cuéntanos primero que nada, ¿cómo defines eso de arrepentimiento? Well, regret is an emotion. Es una emoción negativa y desagradable. Es lo que sentimos cuando pensamos en el pasado y deseamos haber hecho las cosas diferentes. Esa sensación de quisiera no haber hecho eso o quisiera haber hecho tal cosa. Es una emoción muy común, pero en mi opinión es profundamente incomprendida. Solemos pensar, sobre todo en los Estados Unidos, que el arrepentimiento es una emoción intrínsecamente mala, que nunca debemos pensar en el pasado y que debemos siempre enfocarnos en el futuro. Y hay 60 años de estudios científicos que dicen que esto no es una gran idea, que necesitamos enfrentar, examinar y aprender de nuestros remordimientos. Y cuando hacemos eso, esta emoción incomprendida se convierte en una emoción transformadora. It ends up being a transformative emotion. Como parte de la investigación, creaste la encuesta global de arrepentimiento, lo que te permitió recolectar más de 20.000 arrepentimientos de personas en 109 países. Y llegaste a la conclusión de que los arrepentimientos de las personas se pueden dividir en 4 categorías. ¿Cuáles son esas? One of them is what I call foundation regrets. Una de ellas es lo que yo llamo arrepentimientos de base. Se trata de pequeñas decisiones que tomamos temprano en la vida y que van acumulando consecuencias negativas más tarde. Por ejemplo, gasté demasiado y ahorré muy poco. O no hice ejercicio y no comí una dieta balanceada y ahora estoy en muy mal estado de salud. Hay otra categoría que son los arrepentimientos de audacia y es cuando las personas se arrepienten de no haber tomado un riesgo en algún momento de sus vidas. Puede ser no haber invitado a salir a una potencial pareja, no haber emprendido un negocio o no haberse hecho escuchar sobre algún tema de importancia. El tercer tipo son los arrepentimientos morales, que es cuando las personas se arrepienten de haber hecho algo malo. Y encontramos que en todo el mundo muchas personas se arrepienten, por ejemplo, de haber acosado a sus compañeros en la escuela, lo que se conoce como bullying, o de haber sido infieles en su matrimonio. Y por último están los arrepentimientos de conexiones, que son sobre aquellas relaciones que se han deteriorado. Por ejemplo, cuando alguien quiere restablecer una conexión con una persona, pero deja de hacerlo por lo incómodo que pueda ser, o por sentir que a la otra parte no le va a importar, y luego se arrepienten. Lo que es realmente increíble es que estas son emociones que sienten personas de todo el mundo y de todas las edades. Si yo bloqueara de dónde provienen los arrepentimientos en mi base de datos, no podría determinar si quien lo siente es una mujer de 27 años en Malasia, un hombre de 58 años en Washington, D.C., o una persona de 32 años en Lima, Perú. Or a 32-year-old person in Lima, Peru. En tu investigación le preguntaste a más de 4.000 personas si creían que tenían libre albedrío, total libertad para hacer lo que quisieran, o si más bien creían en el destino predeterminado, definitivo. ¿Qué fue lo que encontraste? When I did this survey, I found that about roughly 4 in 10 Cuando hice esta encuesta, descubrí que aproximadamente 4 de cada 5 personas creen que tienen libre albedrío. Pero también descubrí que 4 de cada 5 personas piensan que todo sucede por una razón. Entonces, la mayoría de la gente cree en esas dos afirmaciones que, al menos superficialmente, parecen ser contradictorias. Esto fue muy revelador, pues creo que corresponde a una de las lecciones de la vida y del arrepentimiento. Debemos intentar descifrar dónde tenemos poder y dónde no. Creo que para tener una vida sana hay que ejercer nuestro libre albedrío donde podamos, pero tampoco estresarnos demasiado por cosas sobre las que no tenemos control. about things over which we don't have control. Tú mantienes que arrepentirnos nos hace mejores personas. ¿Por qué? This argument is rooted in, several decades of research. Este argumento está respaldado por varias décadas de investigación en los ámbitos de la psicología social, la psicología del desarrollo, la ciencia cognitiva y hasta la economía. Cuando tratamos nuestros arrepentimientos adecuadamente, es decir, no los ignoramos,
pero tampoco nos dejamos atrapar por ellos, sino que los enfrentamos. La evidencia sugiere que, por ejemplo, nos podemos convertir en mejores negociadores. Hay estudios experimentales que demuestran que las personas que salen de una negociación pensando en lo que quisieron haber hecho o no hecho, les va mejor en una próxima negociación. También hay datos de que enfrentar nuestros arrepentimientos nos puede ayudar a solucionar mejor los problemas. Y existe muy buena evidencia que indica que los arrepentimientos nos ayudan a evitar sesgos cognitivos, como la escalada del compromiso, que se refiere a la resistencia que exhiben ciertas personas de cambiar un comportamiento que les trae resultados negativos, o el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar información que respalde las creencias o los valores que uno tiene. También nos puede ayudar a ser mejores estrategas y a encontrar más significado en la vida. It can help us become better strategists. It can help us find more meaning in life. Si alguien te dice que tiene un profundo arrepentimiento, que le causa mucho pesar, mucho dolor, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo se puede convertir esa fuente de ansiedad, de falta de felicidad, en algo que es una fortaleza, en algo que ayuda a la gente? So for me, there are three steps. Para mí hay 3 pasos. El primer paso nos invita a replantearnos cómo pensar sobre el arrepentimiento y sobre nosotros mismos. Cuando nos equivocamos, nuestro diálogo interno a menudo es duro, vicioso y cruel. Y lo que la evidencia indica es que debemos tratarnos con amabilidad en lugar de desprecio. Hay que reconocer que los errores son parte de la condición humana y también aceptar que cualquier arrepentimiento representa un solo momento en tu vida y no tu vida completa. Una vez que hacemos eso, podemos expresarlo hacia afuera o exteriorizarlo. Poner en palabras ese sentimiento negativo abstracto, ya sea hablando sobre él o escribiendo sobre él, puede aplacar ese arrepentimiento. Hay quienes temen que tras confesar un arrepentimiento, los otros pensarán menos de ellos. Pero hay buenos datos que indican que cuando compartimos nuestros errores y nuestras vulnerabilidades, la gente suele pensar mejor de nosotros. Y por último, hay que seguir hacia adelante, y la forma de hacerlo es extrayendo una lección del remordimiento. Eso se logra a través del autodistanciamiento. Por ejemplo, una técnica realmente genial cuando te arrepientes de algo consiste en preguntarte a ti mismo, ¿qué le aconsejaría a mi mejor amigo si estuviese en esa situación? Cuando tomamos distancia, somos más capaces de solucionar nuestros propios problemas. Y este proceso tan simple puede facilitar esa transformación de la que hablas, para que un arrepentimiento se convierta en un motor de fuerza y progreso. Into a force for strength and progress. Daniel Pink es autor de varios libros sobre los negocios, el trabajo, la creatividad y la conducta de los seres humanos en organizaciones. Su más reciente libro se titula El poder del arrepentimiento, por qué mirar atrás nos puede ayudar a avanzar. Muchas gracias, Dan, por compartir tus ideas con nosotros. Ha sido una conversación realmente fascinante. Pleasure. Thank you for having me. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con el propósito de mantener la garantía hídrica para el consumo humano, la producción agropecuaria y la generación hidroeléctrica, el gobierno dominicano anunció que tomó una serie de medidas que incluyen un mayor razonamiento del agua que sale de los embalses. Además, acordaron disminuir el caudal de salida de agua desde algunos embalses como Tavera y Atillo, mantener la presa de Valdés en operación para abastecer solo los acueductos
que dependen de ella, como los de las provincias Santo Domingo y San Cristóbal y Valdesia, quedando limitado su uso agrícola y generación eléctrica. El gobierno anunció la construcción a un costo aproximado de unos $400 millones de la autopista del Ámbar, que conectará el Cibao Central con la costa atlántica en solo 30 minutos. El ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión explicó que esta vía conectará Santiago con Puerto Plata, con 4 carriles y 2 túneles de 1.8 y 0.7 kilómetros respectivamente, y que es un proyecto fundamentado en parámetros de economía de tiempo, eficacia del transporte de carga y pasajeros, mejoramiento de las infraestructuras viales, seguridad para los vehículos que la transiten, al igual que la resistencia y resiliencia ante fenómenos adversos de carácter atmosférico o sísmicos. Las empresas Streamline Energy Corp y la Cener Ingeniería y Sistemas harán una alianza para procesar y convertir en energía el sargazo que invade las costas dominicanas. Ambas compañías presentarán la solución energética a base de una mezcla de sargazo y residuos sólidos, lo que serán procesados en la planta de valorización energética de residuos sólidos urbanos RSU en San Pedro de Macorís. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CEFRON, detuvo a 3 hombres quienes transportaban en el interior de un camión de manera oculta la cantidad de 1.337.800 unidades de cigarrillos marca Capital en Pedernales. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Al menos 1.446 personas han fallecido en la ola de violencia que sufre Haití en los primeros 4 meses de este año, denunció la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó en un comunicado la situación haitiana de ciclo de violencia interminable. También pidió a la comunidad internacional que despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos, con un plan de acción integral para ayudar a las autoridades del país. El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó en medio del juicio político en su contra la denominada muerte cruzada, que disuelve la Asamblea Nacional o Parlamento de mayoría opositora y convocó a elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decreto hasta que asuma su sucesor. Tras el asesinato de una agente de la Policía Nacional Civil, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su gobierno va a arrasar con los pandilleros y que no saldrán jamás de prisión. Que sepan todas las organizaciones no gubernamentales, ONG, de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás, publicó en la red social de Twitter el mandatario. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Voz de los Estados Unidos de América, VOA, nos presenta uno de sus conversatorios de cada semana donde se analiza un tema trascendente para nuestro continente y para el mundo. Conducido magistralmente por Gonzalo Abarca, comparto con ustedes este análisis de la Voz de los Estados Unidos de América sobre la actualidad de nuestro continente y de un tema palpitante. Con este tema concluimos nuestra emisión de esta noche. Mañana 9 estaremos aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. En el marco del 30 aniversario del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el continente presenta grandes desafíos que van desde la total ausencia de libertades hasta vedadas presiones para restringir el derecho a la información. Entes especializados como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras o el Comité de Protección a los Periodistas han señalado que la prensa en el continente vive un momento de amenaza y persecución. Me acompaña en el estudio Natalie Salas Guaitero, quien lideró el proyecto Periodismo, la prensa libre importa de La Voz de América. Nati, bienvenida. ¿Cuál es el panorama en América Latina de la prensa en general y por qué es importante el proyecto que tú estás liderando? Hola, Gonza. Bueno, fíjate que como tú lo señalabas, el panorama es poco alentador. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado organismos como, por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa, que señaló en una reciente declaración que el panorama político ha estado permeando de alguna manera el ejercicio de la prensa en la región, al mismo tiempo la protección de los periodistas y sobre todo algo muy importante, que es el acceso que pueda tener la comunidad, la sociedad civil a fuentes confiables con información verificada. Ahora bien, aquí también destacan algunos elementos como lo que han llamado una pérdida de espacios democráticos. Y aquí coinciden Sociedad Interamericana de Prensa, Comité de Protección a los Periodistas e incluso también Reporteros Sin Fronteras. Todo esto en un clima de alta tensión que ha hecho que, por ejemplo, cubrir cualquier noticia se convierta en un hecho ya de riesgo o de alto riesgo para los periodistas. Y aquí mencionan algunas variables interesantes como, por ejemplo, el cierre de 80 emisoras o radioemisoras en Venezuela o, por ejemplo, la muerte de 10 periodistas en el último semestre, solamente 5 en Haití. El resto, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay y Colombia. Y al mismo tiempo también la sostenibilidad de los medios de comunicación que al tener presión por parte de algunos gobiernos de la región han tenido que buscar otras formas de mantenerse en pie. Gonzalo. Ahora, Nati, ¿en qué consiste este proyecto que estás liderando? Sí, fíjate que Periodismo, la prensa libre importa, nos llena de muchísimo orgullo aquí en La Voz de América, porque es un proyecto que hemos estado haciendo en coproducción con nuestras afiliadas, aliadas en la región. Fíjate que consiste en un mapa interactivo que está en nuestra página de internet, vozdeamerica.com. Ustedes al ir hasta el mapa pueden desplegarlo en su totalidad y empezar a navegar. Abrimos un país, por ejemplo, Venezuela, ¿verdad? Aquí se despliega una foto con 4 características que hablan de la posición o de la situación en general de la prensa en ese país. Igualmente podemos pasar, por ejemplo, a Perú, que es otro de los países que hemos estado estudiando de cerca, y la clasificación que tiene según el índice de Chapultepec. En la flecha de la derecha también puede usted pasear al país siguiente, en este caso, por ejemplo, Brasil, o después también ir a Bolivia, puede ir para atrás o para adelante. Pero en este proyecto hicimos especial énfasis y lo publicamos con México, porque en México tenemos también un video que proyecta la historia de uno de los periodistas emblemáticos en México. Esto es una coproducción con Fuerza Informativa Azteca y agradecemos también a Federico Anaya, quien por cierto también está invitado en este programa, porque hizo posible hacer este trabajo, ¿no? Francisco Castellanos Javier es un periodista mexicano que ha estado dedicado sobre todo a la cobertura de crimen organizado. Y fíjense lo que dice con respecto a la situación en México. Aquí tenemos alrededor de 17 desaparecidos y varios muertos porque ya no puedes hablar en contra del gobierno, ya no puedes hablar en contra del presidente municipal, ya no, de nada, porque en todo está metido el crimen organizado, porque ya no existe la libertad de expresión en México. La libertad de expresión la acabó el crimen organizado.
Y aquí te voy a dar una primicia, Gonza. Dame esa primicia, Nati, porque bueno, lo que está diciendo el periodista es verdaderamente preocupante. Exacto, y bueno, tú ahondarás también más Claro. en el transcurso del programa, pero fíjate que te voy a dar una primicia porque la semana que viene vamos a publicar la segunda cápsula y es Nicaragua. Justamente estamos hablando de la historia de Marta Irene Sánchez, quien es una periodista nicaragüense que tiene que ahora vivir en el exilio. Vamos a ver. Se ejerció esta profesión con mucho miedo, porque el escenario de amenaza, el escenario hostil era muy denso. Teníamos, por ejemplo, las instalaciones del canal de TV Merced casi a la par de lo que son las oficinas departamentales del Frente Sandinista, que es el partido de este régimen. Bueno, es parte de las declaraciones de Marta Irene Sánchez, una historia que usted va a poder conocer en este proyecto especial de La Voz de América, Periodismo, la prensa libre importa, y además también tenemos un código QR que usted puede escanear en las pantallas y además también verlo desde sus teléfonos celulares. Ahí lo tienen en pantalla y sencillamente pueden ir directamente al mapa y empezar a navegarlo. Gonza. Muchísimas gracias, Nati, por este amplio informe. Destacar, eso sí, que la entrevista que se hizo con Marta se hizo en Costa Rica, no en Nicaragua. Exactamente, sí. Debido Ella está viviendo a la en San José, situación. precisamente por la situación que Pero vive en muchísimas Nicaragua. gracias, Nati. Muy buen trabajo. Felicidades. Bueno, muy bien. Y ahora sí, vamos a entrar en materia aquí, porque para analizar la situación de la libertad de prensa en todo el hemisferio, me acompaña Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Federico Anaya, productor de Fuerza Informativa Azteca. Bienvenidos ambos. Carlos, empiezo contigo. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta la prensa en este momento en el continente? Bueno, el mayor desafío sin duda es esto que estaba planteando Nati, del contexto especialmente adverso que se vive. Nosotros decíamos en nuestra última reunión que el panorama de la libertad es altamente preocupante, podríamos decir crítico o asfixiante realmente, ¿no? Porque teníamos algunos problemas de larga data, como era la censura, las amenazas, los asesinatos, pero en los últimos tiempos esto se ha ido extendiendo a regiones que antes no tenían ese flagelo. Pero además, y esto es lo más grave, y tal vez el desafío va por ese lado, es que la prensa está viviendo una situación muy particular de asfixia económica por el contexto que se vive a nivel mundial, por el avance de las grandes plataformas que van absorbiendo recursos publicitarios que eran la principal fuente de información, y eso le quita sustentabilidad a los medios de comunicación, les quita autonomía, independencia, y los hace mucho más frágiles en un momento, como decimos, donde la presión política se ha ido acentuando en prácticamente toda la región. Claro. Ahora, Federico, México es considerado por la CIP y Reporteros Sin Fronteras como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. ¿Qué hay detrás de las muertes de los periodistas mexicanos que continúan, Así es. Paco Castellanos, un gran amigo periodista, ya lo ha comentado. El crimen organizado está acotando, está prácticamente limitando la libertad de expresión. Pero ¿cómo entendemos este fenómeno que ocurre aquí en México? Eso tiene que ver mucho con la descomposición de los cárteles aquí en México. Hablamos en la década de los 70, 80 y 90, en estas décadas. Prácticamente había 3 cárteles que dominaban todo el país. Y había ciertos códigos, había cierto orden, si así lo queremos llamar, entre el crimen organizado, en el cual pues había ciertos protocolos, en el cual no mataban ni mujeres, ni niños, ni periodistas. Eso se rompió después de que estos grandes cárteles se descomponen prácticamente y se forman lo que yo digo aquí en México, un tipo de celulitis. Los cárteles se hacen muchos grupos que apenas se van conformando. En Michoacán hay una situación, en Sonora hay otra, en todos los estados de la República hay diferentes grupos. Claro. Entonces, también se dispersa las actividades del crimen organizado y tiene que ver con 3 actividades. Una, hay que tomar en cuenta un fenómeno. En 2001, cuando se derriban las Torres Gemelas, la frontera se cierra hacia el tráfico de las drogas. Entonces empieza a ver estos cárteles, estas organizaciones diversifican sus actividades a la extorsión. Hablamos también del famoso huachicol que le llamamos aquí cuando se
roban el combustible, ¿no? Se crean otro tipo de organizaciones y hay otro tipo de narcotráfico, tráfico de indocumentados. Entonces se empieza a permear el crimen organizado en los municipios, en los estados, en los poblados, en las rancherías, y es como toman control también de las autoridades. Ya, es una especie de metástasis, si se quiere, ¿no? Exactamente. Muy bien. Es Bueno, lo que ocurre. Sí, claro, claro. Continuamos en Foro de la Voz de América. El acoso contra la prensa por figuras relevantes del poder político y la desinformación continúan afectando la labor de los periodistas según organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Continúa con nosotros Carlos Jornet, el expresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Federico Anaya, productor de Fuerza Informativa Azteca. Antes de continuar el análisis, vamos a mostrar el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa 2022. Aquí está la dimensión de ejercicio del periodismo. Países con libertad de expresión plena. Miren esto: Jamaica, Uruguay, República Dominicana, Canadá. 4. Solamente 4. Países con baja restricción de libertad de expresión: Paraguay, Costa Rica, Colombia, Chile, Estados Unidos, Brasil, México, Panamá. Luego, países con parcial restricción de libertad de expresión: Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Honduras. Y países con alta restricción de libertad de expresión: Nicaragua. Y países sin libertad de expresión: Venezuela, Cuba. Bueno, Carlos, vamos a rápidamente es que nos expliquen, ¿no? En todo el continente, según la CIP, solo hay 4 países en donde la variable del ejercicio del periodismo goza de total libertad. ¿Qué otros valores se consideraron y cuál es la tendencia en el continente en la libertad de prensa? Sí, en realidad, Gonzalo, bueno, por un lado, el índice lo vamos actualizando permanentemente. Hoy tenemos solo 2 países con libertad plena, y los 3 últimos son claramente Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero Nicaragua, a diferencia de lo que mostrabas allí, ya está hoy sin libertad de expresión de ningún tipo, porque el avance que ha tenido el régimen de Ortega Murillo en los últimos meses ha sido brutal. De hecho, en las últimas semanas se ha acentuado la restricción aún más. Entonces, lo que hace el índice es mostrar 4 variables. Una es la posibilidad de la población de informarse y de expresarse. La otra es el libre ejercicio del periodismo. La tercera es el tema de la posibilidad de que haya o no control de medios en un país, y claramente una de las dimensiones que vemos es la violencia y la impunidad. Entonces, cuando se habla de violencia e impunidad, hay países que tienen índices muy malos. Bueno, México, lo dijimos, es el país más violento de la región y uno de los más violentos del mundo. Por fortuna, en los últimos 6 meses no se han producido asesinatos, pero eso no quiere decir que haya decrecido la violencia. La violencia sigue estando instalada, simplemente que por fortuna no se produjeron muertes. Claro. Y lo más grave aún es que lo que continúa es la impunidad y la permanente estigmatización del gobierno a la prensa, que no hace más que alentar ese clima de violencia. Claro, muy rápidamente, Carlos, llama la atención de que Nicaragua no está entre los países, de acuerdo a este índice y la variable, entre los países donde no existe libertad de expresión, sin embargo. No, lo que te decía es que el índice se ha ido actualizando y justamente hoy está incluido y está como el peor país de la región en materia de libertad. Ya entiendo. Yo pensé que a futuro se está proyectando, ¿no? En este momento. Exacto. Muy bien. Ahora, Federico, México y Estados Unidos son calificados por la CIP como países con baja restricción de libertad de expresión. Ahora, ¿concuerdas con ello? Te quiero decir que una baja este fenómeno tiene que ver mucho con cómo se ha desarrollado el periodismo en los últimos años. Y hay una etapa muy importante que tiene que ver después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador toma posesión del cargo, y vienen estas famosas mañaneras, y lo que ocurre aquí es que toma control total de la información de todas las dependencias de gobierno, lo cual quiere decir que lo que se dice en la mañana pues es ley, no hay más. Ahí se convierte la mañanera en un tipo de debate donde también convergen organizaciones civiles que les permiten entrar a hacer preguntas, pero él tiene control yo te podía hablar de lo que yo cubro en México, que son la Fiscalía General de la República,
Y lo que ha hecho aquí es, ahí tiene a todos los funcionarios públicos dando la información. Y en pocas, sí, aunque sí hay un derecho de réplica, hay un debate. Claro. Pero Federico, perdona, pero ¿no es esto el presidente? Muy rápidamente, el presidente López Obrador ha dicho de que precisamente esto demuestra su libertad con la prensa, porque es el primer presidente que establece una conferencia de prensa en la mañana. Eso puede ser. Sí establece una conferencia de prensa, pero también un control total de la información. O sea, por ejemplo, te puedo decir que también ahí lamentablemente, hay ciertos comentarios por la mañana en la cual habla de la prensa neoliberal, la prensa conservadora, y esto pues alenta que la gente tenga una percepción distinta del periodismo. Creo que la gente que ejercemos el periodismo en cada uno de los medios de comunicación debe ser respetada en relación a su oficio, a su profesión y a lo que hace en las calles, a lo que está cubriendo, ¿no? Eso sí pone en riesgo a la gente, ya que dicen este periodista de tal medio de comunicación y en Palacio se dice otra cosa, ¿no? Claro. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Y continuamos en Foro de la Voz de América. Carlos, pero la prensa también se puede prestar para manipulación de datos o difusión de inconsistencias, lo que precisamente comentan varios gobernantes de la región. Por ejemplo, en Estados Unidos, el caso de Fox News, que debe pagar ahora 787 millones a Dominion Voting System por la cobertura, ¿no?, de las falsas acusaciones de manipulación de votos en las elecciones de Estados Unidos en el 2020. ¿Cómo interpretar entonces el que el acceso a la información, que en este caso es falsa, es un derecho humano? No, lo que pasa es que la libertad no puede ser entendida sin su contraparte, que es la responsabilidad. Evidentemente, el modo en que ejerció el periodismo Fox ha sido totalmente contrario a las normas de la profesión, a la responsabilidad esencial de un medio de comunicación, y eso se traduce en esta condena a afrontar este pago. De ningún modo nosotros defendemos esto, simplemente lo que decimos es que no se puede ir contra un medio de comunicación llevando a los periodistas a prisión o confiscando medios como se hace en muchos países autoritarios del continente. Sí, por la vía civil se puede ir, como lo hizo en este caso Dominion y como se tradujo en esta condena para Fox.
De ningún modo creemos que esa práctica sea adecuada a los estándares de la profesión. Condenamos totalmente ese tipo de accionar y creemos que el periodismo debe atenerse básicamente a los hechos. Ahora, eso no justifica en modo alguno la práctica de muchos gobiernos autoritarios, como el de Ortega, por ejemplo, o el de Maduro en Venezuela, o el de Díaz-Canel en Cuba, que lo que hacen es perseguir a los periodistas, llevarlos a prisión, o te doy una primicia también, ya que hablábamos de primicia recién. El día de hoy dejó de existir el periódico de José Rubén Zamora, porque, bueno, después de tanto tiempo, con el director, con el propietario en prisión y con todos los medios del gobierno puestos para presionar a los anunciantes para que no financien ese medio, bueno, se hizo imposible la continuidad en línea en este momento, porque ni siquiera estaba ya haciéndose impreso. Correcto. Verdaderamente es un baluarte del periodismo, o ha sido un baluarte del periodismo, el periódico de Guatemala. Lamentable noticia. Ahora, Federico, ¿cuál es tu balance sobre la proliferación de medios en Internet y redes sociales? En tu opinión, ¿favorecen o más bien afectan el ejercicio de la prensa libre? Habría que tener una opinión equilibrada en este sentido. El problema de las redes sociales actualmente, en Internet, en todas las plataformas que existen, está ocurriendo un fenómeno muy interesante, que es que todo el mundo se volvió reportero. Todo el mundo reporta hacia las diferentes plataformas y esto convierte en que la noticia no madura. Entonces nos convertimos en un mar de fakes o de falsos de información cuando suben un video y nosotros, esto hace que el periodismo que ejercemos nosotros sea mucho más riguroso para poder checar si este video es real, o las noticias que suben demasiado rápido, pues hacen virales. Esto provoca que la gente crea de primer momento que lo que se dice en esa plataforma, cualquiera que sea verdad. Entonces, para desmentir esto durante todo el día es muy complicado. Hay una diversidad de portales, de opiniones, que esto desfavorece el periodismo objetivo, el periodismo que hacemos profesional, y esto pues ha ido mermando la manera en que nosotros estamos cubriendo todos los eventos. Yo te voy a platicar muy rápido. El día que ocurrió el fenómeno del metro, se cae el metro, hay más de 20 fallecidos ahí, muertos por esta caída del metro, y en torno a eso, de aquí a la fecha, está también en torno a una serie de videos que inclusive son muy viejos, que han ocurrido hace meses, hace años, y no sabemos si eso es verdad o mentira, y hay que entrar a investigar. Y ya en la parte final de Foro de La Voz de América. Bien, Federico. Bueno, en realidad, Carlos y Federico, este sería un programa, tendría que ser más amplio para abordar en detalle el tema de la libertad de prensa, porque hay demasiadas aristas. Pero vamos a ver tus conclusiones, Federico, tus conclusiones sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión en el continente. Lo primero que habría que ver es que se debe acabar con la impunidad de todos los casos. En México hablamos de 2000 a la fecha, del año 2000 a la fecha, 150 periodistas asesinados. Aquí habría que ver por qué no se está investigando cada uno de los casos y por qué cada uno de ellos no tiene una explicación a fondo de más allá de dónde son los responsables. Hay que ver cuál es el fenómeno y atacar el fenómeno de la agresión a periodistas en México. Y también sobre el tema de control de los medios, habría que ver que el futuro de los medios es quién va a ser absorbido por quién. Si el periodismo convencional que hacemos nosotros, convencional, profesional más bien, va a ser absorbido por las nuevas plataformas o tiene que ser al revés. El periodismo que hacemos de todos los días tendrá que usar a las redes sociales, a las plataformas, para poder hacer un tipo de periodismo. Digo, eso es algo muy interesante. Claro. Bueno, muy bien. Carlos, tu análisis. Sí, bueno, en primer lugar se han ido claramente perfeccionando los mecanismos de censura, de asfixia sobre la prensa. Hoy se utiliza ciberespionaje, se utiliza todo lo que es el uso de la tecnología para controlar y para atacar a los periodistas. El acoso judicial y legislativo, bueno, hay crecientes trabas al acceso a la información pública y hay una desinformación creciente. Pero lo más grave es que esta degradación de las libertades de
de expresión y de prensa son causa y consecuencia también de la pérdida de institucionalidad, del deterioro de la democracia en la región y del abatimiento de la calidad de vida de la población. Y esto nos lleva entonces a reiterar el llamado a toda la población para que tome conciencia del valor de la libertad de expresión y de que es en general la antesala de males mayores que terminan siendo en este momento en Nicaragua, Cuba y Venezuela no hay asesinatos de periodistas, pero se los condena a la muerte civil, se los expulsa del país, se les quita de la nacionalidad. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Jornet y Federico Anaya. Llegamos así al final de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.